Agradecemos que tu ingreso a la sala sea con cámara y micrófono desactivados. Si quieres realizar alguna pregunta a los conferencistas, la puedes hacer por medio del chat y nosotros se la haremos llegar. Al final del evento te estaremos invitando a que prendas tu cámara para tomar una foto grupal. Para registrar tu asistencia, dejarnos tus comentarios u obtener tu constancia de participación, dentro del chat te estaremos proporcionando el link del formulario de registro. De antemano agradecemos el respeto y orden que se lleve a cabo en esta sala. Gracias. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les da la más cordial bienvenida a este Congreso Anual PAOT 2020, Ordenamiento Territorial y Administración Sustentable. En este Congreso queremos dar seguimiento a temas de gran importancia como lo son el ordenamiento territorial, residuos de obra, derecho ambiental, educación ambiental y corresponsabilidad empresarial. Con esto, buscamos iniciar un proceso de diálogo e intercambio de experiencias entre el Estado y sus municipios, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre el desarrollo ecológico, social y económico en Guanajuato, además de establecer las estrategias para la implementación del índice de impunidad e índice de protección ambiental y ordenamiento territorial. Para dar inicio al evento del día de hoy, escuchemos el mensaje de la maestra Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo
a todas y todos el estar con nosotros en este Congreso Anual de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en este 2020. Y pues bueno, gracias también a la tecnología, que es que podemos llegar también a mucho más personas, que eso me parece algo muy importante, y sobre todo en este tema que hoy nos va a hacer el honor de compartir Marisol Chávez. Marisol, que también es de Argentina y que nos da mucho gusto también que a través de estas herramientas tecnológicas podamos pues comunicarnos, ¿verdad? Tener esta oportunidad de tener pues ponentes de otros países, pero también experiencias enriquecedoras. Y bueno, pues sin lugar a dudas, bienvenida Marisol. Y además, nosotros desde la Procuraduría Ambiental, pues el tema de educación ambiental es un tema al que hemos apostado, al que se ha fortalecido mucho. Y aprovecho para saludar y también reconocer el trabajo de la Dirección de Participación Social y bueno, pues de todas las personas también que colaboran con ellos. Se han dado alcances muy importantes en esto también, en esta temporada incluso de pandemia, a través de todo este tema de educación ambiental de manera digital. Así es que pues bienvenida y pues adelante. Muchas gracias, Marisol. Gracias, maestra Karina Padilla, por su mensaje. Nuestra siguiente invitada nos estará hablando acerca de los principios y estrategias de la educación ambiental, las temáticas principales según el abordaje actual como lo son la biodiversidad, contaminación, desarrollo sostenible y el consumo responsable. Marisol Dayana Chávez, activista socioambiental, docente de adultos y encargada de brindar capacitaciones y cursos en centros de formación profesional. Es docente en centros de salud, medio ambiente y seguridad e higiene. Brinda asesoramiento a funcionarios de la Municipalidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, concejal, y preside la Comisión de Ambiente del Bloque de Concejales. Actualmente colabora intensamente con jardines, escuelas y organizaciones en proyectos abocados a la temática ambiental. Es directora nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Argentina, organización en 17 países que trabaja arduamente en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es encargada del programa Escuelas en Acción Ambiental, proyecto que engloba los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y la educación ambiental. Actualmente desarrolla una alianza con el Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible de la Red Internacional de Promotores ODS. Es miembro de Alianza por el Clima, organización que congrega más de 30 organizaciones con el fin de promover la lucha contra el cambio climático. Fundadora y directora de Acción Ambiental, un espacio multidisciplinario que busca promover la educación y concientización ambiental, como también generar herramientas que permitan encontrar soluciones a las problemáticas ambientales actuales. Bienvenida Marisol desde Argentina. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Acá en Argentina ya son las 4:10. Quiero agradecerte, Karina, realmente por la presentación, por la calidez, y espero que este sea el comienzo de muchas cosas juntas. La verdad que estoy sumamente agradecida, Karina, por brindarnos estos espacios. Y claramente este es el camino, ¿no? Este es el camino y quiero agradecerte de corazón que estés presente y que bueno, y que podamos transformar, ¿no?, la realidad en la que estamos viviendo poco a poco, y bueno, agradecerte nuevamente. Gracias de corazón. Así que bueno, quiero un poco agradecerles también a cada una de las personas que nos están acompañando en este evento. Quiero hacer una mención que ahí justo en la presentación tal vez se puede malentender. No soy presidenta de la comisión, sino soy asesora de esa comisión, o sea, de repente asesoro puntualmente, pero no presido esa comisión. Bueno, ya aclarando eso, por las dudas, saludarlos desde acá de Argentina hasta México y hasta cada uno de los lugares, de los rincones que nos estábamos encontrando en este mundo, ¿no? Porque como decía Karina, lamentablemente nos ha encontrado este año en una pandemia, en un COVID-19 inesperado total, pero también hay que ver el lado positivo de la cuestión de la resiliencia en materia, ¿no?, de innovación y de tecnología.
cómo hemos podido salir adelante con distintos medios que nos han propiciado, ¿no?, este tipo de espacios tan fructíferos, ¿no? Quiero agradecerle nuevamente a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, a su directora Karina Padilla. También quiero agradecer, obviamente, no solamente a la Procuraduría, sino al Estado de Guanajuato, y nuevamente decirles, ¿no?, que qué importante es generar estos espacios para ese país como para también toda Latinoamérica y todo el mundo. Quiero también agradecerles a las organizaciones que estuvieron detrás, ¿no? Y antes de hablar de las organizaciones, quiero hablar de la persona que está detrás de bambalinas, ¿no? A Violel Pérez. Muchas gracias, porque sin vos esto no podría ser posible. Bueno, básicamente quiero decirles eso, no quiero extenderme en la presentación, pero creo que quiero hacer hincapié en las organizaciones que nos han acompañado, porque las organizaciones sin fines de lucro tratan de hacer incidencia, tratan de tocar las puertas de los funcionarios generando proyectos e incidiendo, ¿no?, en las políticas públicas de sus regiones. Entonces, quiero agradecerles a la Escuela ODS México, a la Red Pacinde, a Consultips, a Barranquilla Más 20, a Fudena, Alianza Global por el Clima y Acción Ambiental, porque realmente estos son los espacios donde también tenemos que incidir, ¿no?, en las cuestiones del Estado, en las cuestiones, porque a veces uno cree que el activismo solamente es hacer cosas puntuales, algunas actividades y listo, ¿no? El activista también genera proyectos de incidencia colectiva, también genera políticas públicas. Así que agradecerle a las organizaciones que nos han acompañado a lo largo de estos días. También, esperen que estoy desde el celu, compartiendo pantalla todavía, ¿no? Bien. Quiero, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bien, perfecto. Bueno, quiero agradecerles nuevamente, como bien les decía, a Lorena Terrazas, a Carlos Giovanni Ruiz, a Xiomara Acevedo Navarro, y a quien hizo esta conexión con Lorena, a Henry Olivares. Muchísimas gracias. Y como bien les decía, este es el camino. Mañana es el último día de este Congreso PAOT 2020 que nos han contado en la virtualidad, así que no se lo pierdan. Y comenzamos. Comenzamos compartiendo pantalla. Bueno, ¿podrías pasar a la próxima, Filmina? Agradecerles nuevamente a todas las personas que nos están escuchando. Si puedes pasar a la próxima, Filmina, bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos objetivos del Congreso anual, ¿no? Este Congreso busca iniciar un proceso de diálogo e intercambio de experiencias entre el Estado y sus municipios, como bien mencionaba antes, con el objetivo de alcanzar el equilibrio entre el desarrollo ambiental, social y económico en Guanajuato, además de establecer las estrategias para la implementación del índice de impunidad entre el índice de protección ambiental y ordenamiento territorial. ¿Podría preguntarle si se está viendo la filmina? Ahí está, perfecto. Bueno, como bien les decía, el índice de protección ambiental y ordenamiento territorial es una herramienta que mide el cumplimiento de los gobiernos municipales en torno a la administración sustentable del territorio y su código territorial. Este registro es aplicable en rubros que tienen que ver con el agua, con el suelo, con la biodiversidad, con la atmósfera y con los residuos. Próxima filmina. Teniendo en cuenta como objetivo, ¿no?, informar respecto al esfuerzo realizado por las autoridades estatales y municipales para garantizar el uso sustentable de los recursos naturales y así proteger los ecosistemas a partir del cumplimiento de las normativas vigentes. Claramente, esta es la esencia y el espíritu de este Congreso PAOT 2020.
Pasando a la próxima filmina, vamos a hablar un poco acerca de las temáticas del Congreso que tuvieron y que van a finalizar el día de mañana. Estuvimos hablando un poco de ordenamiento territorial, de residuos de obra, de derecho ambiental, de corresponsabilidad empresarial, y hoy me toca, por mi parte, hablarles un poco de educación ambiental. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, espero que se nutran y que sea fructífero esto, y nuevamente agradecerles al Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de Ordenamiento Territorial de ese mismo Estado. Quiero agradecerles nuevamente. Pasando a la próxima. Bueno, ahí está el flyer, un poco de la difusión. Vamos a hablar de educación ambiental. Como bien les decía el presentador, mi nombre es Marisol Chávez, soy activista socioambiental, soy docente de adultos, brindo capacitaciones en torno a lo que es residuos, concientización ambiental y todo lo que tiene que ver también con la salud. Quiero decirles y quiero hacer una reflexión antes de comenzar y decirles qué relación directa tiene la salud planetaria, la salud ambiental con la salud humana. Parece algo obvio decirlo, ¿no? Pero a lo largo de todos estos años no se ha mostrado de manera equilibrada, ¿no? El ser humano no es muchas veces armonioso con el ecosistema. Nuestro planeta, nuestro mundo nos brinda recursos naturales en el cual los seres humanos a veces pecamos de avaros y de soberbios y queremos ser totalmente extractivistas. Y eso no es posible en un mundo, en un planeta donde los recursos son finitos. Entonces, no podemos vivir eternamente de esta manera. Quiero hacer un llamamiento a que ustedes accionen, nos despertemos y hagamos algo pequeñito por el bien de un equilibrio ecológico. Vamos a comenzar pasando la próxima filmina. Bueno, básicamente, como les decía, vamos a hablar de educación ambiental. ¿Pero para qué educación ambiental? Para lograr un equilibrio en el planeta. Estábamos hablando de que si nosotros tenemos un planeta contaminado, es imposible que el ser humano y cualquier ser vivo habite en él. No podemos ser tan soberbios y tan individualistas y decir, porque no hay otro planeta, no es que el ser humano contamina y después, bueno, se va. Tal vez las grandes empresas, y en esto quiero hacer hincapié, creen que se puede resarcir todo y de que se puede parar y la tecnología, más allá de que hay muchos avances en un montón de cuestiones, en materia ambiental hay muchos avances, nosotros tenemos que tener un equilibrio. A ver, ¿hasta cuándo vamos a contaminar? Bueno, el ser humano es contaminante de por sí, pero hay que encontrarle un equilibrio, hay que buscar ese equilibrio en pos del bien común, en pos de las generaciones futuras. Posterior filmina, por favor. Y acá está la respuesta. Los niños, ¿no? No solamente que es la respuesta, sino que es por ellos y por ellas que tenemos que pensar. Lamentablemente, para cambiar las cosas 10 años es muy poco. Entonces tenemos que ir rápido, tenemos que apresurarnos, no solamente por nosotros. Nuevamente la palabra, no ser egoístas, no ser soberbios y pensar en quienes vienen, en sus hijos y en sus nietos y en sus bisnietos, para que tengan un equilibrio justamente y que puedan vivir en armonía y que puedan también disfrutar del placer que es vivir en este planeta. Próxima filmina. Vamos a hablar un poco acerca de qué es la educación ambiental, ¿no? Porque es un concepto que viene trabajándose desde la época del 70, ¿no? Desde ese momento, desde el 70, hablamos de un significado que ha variado a lo largo del tiempo, ¿no?
Y en función de su evolución, de ese pensamiento acerca de este tema, se vieron distintas concepciones teóricas y políticas institucionales. De alguna manera, yo ahí en este PowerPoint, que después seguramente no tengo problema de compartirlo, vamos a hablar un poco acerca de los distintos conceptos. Próxima filmina. Vamos a empezar con Bilisi, ¿no? Desde el 77, ¿no? Vamos a hablar del 77. Hablaba de que la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden de los conocimientos, los valores, las destrezas y la experiencia, como también la determinación. ¿Para qué? Para capacitarlos para actuar. ¿Desde dónde? Desde lo individual, pero también desde lo colectivo, en una resolución de problemas ambientales presentes y futuros. Nosotros, mediante la educación ambiental, hablamos del 77, hablamos del año 77, nuevamente les recuerdo, es formar ciudadanos capaces, conscientes, de sacar los problemas del ambiente y ver las motivaciones, las actitudes y los deseos necesarios para trabajar nuevamente de manera colectiva como también individual en la solución de los problemas ambientales. Sobre todo en la parte de la prevención, ¿no? Porque la prevención es todo. Nos ha encontrado justamente en una pandemia donde la palabra más importante creo que fue del año, fue la prevención, ¿sí? Vamos a la próxima filmina. Vamos a hablar de la Carta de Belgrado. Posteriormente, la meta, digamos, de la educación ambiental era formar una población mundial consciente nuevamente, preocupada por el medio ambiente y con los problemas asociados que tenga conocimiento nuevamente, en la aptitud, en la motivación, en el compromiso de trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de problemas existentes y prevenir los nuevos. Nuevamente hablamos de lo mismo, hacemos hincapié en la Carta de Belgrado de la educación ambiental. Posterior filmina, hablamos de que es un proceso, y acá nos insertamos en Río 92, ¿no? Nuevamente mencionamos la educación ambiental como un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación humana y social y la preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven en sí una relación interdependiente y de diversidad. Hizo mención en lo que es Río 92, Agenda 21, en el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global. Posterior filmina, hablamos en esta filmina del Ministerio de Educación y Ciencia de España en el año 99, hablaban de que la educación ambiental ha sido definida también como una respuesta educativa a la crisis ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un determinado ámbito del pensamiento y del quehacer humano, a lo que socialmente nosotros lo reconocemos ya como una crisis de dimensiones globales, ¿sí? Una crisis de dimensiones globales. No podemos pretender una crisis, y esto lo digo por fuera, digamos, de las menciones que les vengo a traer, nosotros no podemos pensar y no podemos concebir vivir bien si no tenemos un ambiente justo, equilibrado y sano para todos y todas, ¿sí? Posterior filmina. Hablamos de, como bien les decía, este proyecto de ley, en esta filmina hablamos de la implementación de la educación ambiental en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el año la próxima filmina. Ahí está. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el año 2006. La educación ambiental, y hacía mención a que constituye un instrumento básico para generar nuevamente ciudadanos con valores, con comportamientos y actitudes que sean acordes a un ambiente equilibrado y que sean
que propensen y que lleven a la preservación de los recursos naturales, ¿sí? Hablando un poco también de la calidad de vida de la población, asegurando una buena calidad de vida. Esto hace hincapié en la Ley General del Ambiente, nuestra ley 25675, en su artículo 14, esto es del año 2002, define así la educación ambiental como un proceso de formación continuo y planificado, que promueve las habilidades, concepciones y actitudes comprometidas con un modelo de desarrollo, producción y consumo sustentable para el pleno ejercicio del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Hace hincapié en la ley 25675 y ahí justamente de ahí se desprende la concepción, y ahora les voy a traer a colación, pero se está trabajando en distintas leyes ambientales en nuestro país, y ahora les voy a comentar, pero de esta ley, de la 25675, se desprenden las demás, porque es como la ley madre. Antes de esta ley, digamos, en orden de prelación, en orden de prioridad, está el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que también se los voy a mencionar más adelante. Ustedes me dirán si voy muy rápido, pero porque como estoy a mitad de camino todavía con la presentación, si hay alguien que me puede decir, si voy muy rápido, me dicen que pare un poquito. Vamos bien, adelante Marisol. En la próxima filmina hablamos un poco acerca de las ideas, ¿no? Y las definiciones que han presentado, teníamos como distintas cuestiones en común, ¿no? Conciencia acerca de la importancia del ambiente, de la formación de ciudadanos conscientes y sobre todo conocedores de los problemas ambientales, ¿no? Porque la importancia es de formarnos en valores, comportamientos, actitudes que hagan la preservación del ambiente sea un hecho. La preservación ecológica de los recursos naturales tiene que ser así. Nuevamente, ¿para qué? Para buscar soluciones a las problemáticas ambientales que tanto nos aquejan, pero que también somos cómplices de alguna manera si no incidimos. En la próxima filmina vamos a hablar un poco acerca de la historia y los tratados internacionales e hitos de desarrollo sustentable, ¿no? Vamos a comenzar, y esto lo digo un poco rápido porque seguramente ustedes lo deben tener más que sabido. Hablamos de la conferencia de Estocolmo del año 72, ¿no? Del año 72. ¿Y qué hacía hincapié en qué? En el principio 3, voy a hacer un poquito de hincapié en el principio 3, siempre que debe mantenerse, siempre de que sea posible restaurarse o mejorarse la capacidad de tierra para producir los recursos vitales renovables. Hablamos de los recursos renovables y hablamos de los no renovables, haciendo mención, ¿no?, de que sí o sí se evite el peligro de un futuro agotamiento de los recursos naturales. No quiero extenderme mucho, pero en este año de la Declaración de Estocolmo fueron los límites de crecimiento, que se planteaba una sociedad con un equilibrio, ¿no?, que se considere las características de finitud de los recursos naturales del planeta. 103 Estados miembros generaron esta Declaración de Estocolmo, ¿sí? Posteriormente, luego del 72, comenzó con la Comisión Brundtland, ¿no? ¿Qué fue esta Comisión de Medio Ambiente y para el Desarrollo, nuestro futuro común, en el 87? ¿Por qué se llamó Brundtland? Porque fue el presidente Harlem Brundtland de Noruega. Y hablaba y hacía mención en lo que es el desarrollo sostenible o duradero. Aquel que satisface las necesidades del presente sin afectar las necesidades futuras. Justamente lo que hablamos y lo que siempre hacemos mención, ¿no?
En nuestro caso, en el artículo 41 de la Constitución Nacional, hablamos de hacer hincapié en los recursos, que los utilicemos de manera racional, de que las próximas generaciones tengan esos mismos recursos. Algo que es tan complicado, uno lo dice fácil, pero es bastante complicado a la hora de llevarlo a cabo. Posteriormente tenemos la Declaración de Río del año 92, esta cumbre de la Tierra. Incorporamos oficialmente, de alguna manera, conceptos de desarrollo sostenible, más allá de que ya se venía hablando. Y nuevamente, comenzamos hablando del principio 3, hablamos del derecho al desarrollo, que ejerce en forma tal que responda a la equitativa a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones futuras y presentes, ¿no? Y el principio 4, que hace hincapié justamente a Adelante, Marisol. Dejamos de escucharte un poquito. Perdóname, discúlpame. Ya, sí, porque escucho como un ruido, debe ser la conexión. Bueno, básicamente el principio 4, al fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del ambiente como pilar fundamental debe constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no puede considerarse de manera aislada. ¿Qué es lo que veníamos hablando, no? No podemos concebir una cuestión de manera aislada. El ser humano es parte de un todo. El ser humano es parte de un ambiente, no es de manera aislada, ¿sí? No tiene superioridad, es igual, es horizontal. Hasta a veces me creo y hago un poco de autocrítica, creo que esta capacidad de tener capacidad de razonamiento no la estamos utilizando del todo bien, teniendo un planeta que se cae a pedazos de alguna manera. Porque este COVID-19 vino a mostrarnos eso y lamentablemente tendremos más pandemias si no tenemos un buen manejo de nuestros recursos naturales, porque este COVID-19 fue a causa no de un animal, sino de un mal manejo nuestro de los recursos naturales. Entonces, realmente no es algo que nosotros tenemos que tomar dimensión y tenemos que accionar en pos de eso. Vamos, después de la Declaración de Río del año 92, nos vamos al 95. Bueno, fue la primer COP en el 95. ¿Y qué buscaba? Bueno, buscaba las cuestiones de bonos de carbono, de la reducción de emisiones, de las cuestiones de la contaminación de la atmósfera, huella de carbono. ¿Qué pasa después? En el 97 viene el famosísimo Protocolo de Kioto. Bueno, muchos no lo firmaron. Y justamente el Protocolo de Kioto hacía hincapié en la reducción de los GEI, de los gases de efecto invernadero. Y por primera vez se pone como prioridad esta temática, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero y su cumplimiento. El acuerdo fue en el 97, pero no se puso en vigor hasta el año 2005. Estados Unidos, que fue uno de los grandes, y es uno de los grandes contaminadores, como también es uno de los grandes, ¿no? Es la potencia mundial, no firmó, pero tampoco así el Acuerdo de París, que parece que este nuevo presidente va a comprometerse nuevamente y va a comprometerse con las temáticas ambientales, ¿no? En materia ambiental. Justamente, hablando un poco del tema del Acuerdo de París, de que se van a sumar, el Acuerdo de París hace hincapié en limitar el calentamiento global por debajo de los 2 centígrados, logrando así llegar y limitarlo al 1,5. Sobre todo, también hacer hincapié en el tema de la adaptación. Y acá quiero pararme, aquí quiero situarme, porque está íntimamente relacionado el tema de la adaptación con los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿sí?
Y acá nuevamente, y decirles que en esta, digamos, yo no lo veo porque justamente estoy desde el celular, pero en la recta, en la historia, que estamos hablando un poco de los tratados internacionales, hitos de desarrollo sostenible, de las cuestiones ambientales, no mencionamos algo, pero quiero nuevamente hacerlo y traerlo a colación. Quiero hacer mención a una bióloga. Una bióloga que en el año 62, ¿no? Hablamos que la conferencia de Estocolmo fue en el 72, bueno, en el 62, o sea, 10 años antes, una bióloga advertía justamente sobre los efectos de los agroquímicos, de los agrotóxicos en el ambiente. Esta bióloga se llamaba Rachel Carson, ¿no? Y ya advertía justamente los efectos de los agrotóxicos al ambiente, por ende, al ser humano. Quiero recomendarles un libro sumamente interesante, Primavera Silenciosa, de esta bióloga, donde como antes, o sea, en el año 62 ya se hablaban de estas problemáticas ambientales, ¿no? Estamos en el 2020, casi 2021, y todavía seguimos con estas problemáticas. Fíjense qué horror, ¿no? No encontrarle respuesta. Yo entiendo de la producción y que necesitamos una producción para poder sobrevivir, pero no podemos buscar alternativas reales para no seguir contaminando, desertificando suelos y haciendo modelos de producción que son inviables a futuro. Yo creo que tenemos que hacer reflexión y obviamente antes de pasar a la siguiente filmina, quiero preguntarles, y obviamente después me van a hacer preguntas, pero ¿se puede crecer infinitamente con todos estos límites que les estoy mencionando? ¿Podemos seguir así? O sea, ¿hasta cuándo podemos seguir consumiendo, no? Se los dejo como reflexión para el final. Próxima filmina, vamos a hablar un poco acerca de las dimensiones de desarrollo sostenible. Y justamente existen estas dimensiones para el equilibrio ecosistémico. Nosotros no podemos concebir un desarrollo sostenible si no tenemos estas tres patas: la pata ambiental, la pata económica y la pata social. Necesitamos estas tres patas, sí o sí, para que tengamos un crecimiento económico armonioso con el ambiente. Pero sobre todo, haciendo hincapié en la construcción de la inclusión social, ¿sí? Porque nosotros cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando solamente de una cuestión ambiental, estamos justamente hablando de una cuestión de contemplar a los más vulnerables de la sociedad, pero también generando un crecimiento continuo en el tiempo. Nosotros cuando hablamos de eso, cada factor, cada temática tiene su objetivo particular, ¿no? Creo que la crítica fundamental que se le puede hacer a la palabra desarrollo sostenible es que se ha protegido muchísimo la pata, digamos, más económica que las otras dos. Entonces, nosotros todavía tenemos que reforzar más la pata ambiental y la pata social, ¿sí? Sobre todo estas dos, porque la económica va a venir va a venir posteriormente, ¿no? Obviamente que haciendo de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, estos tres factores tienen que estar nuevamente en un circuito circular, ¿no? Cuando hablamos de que vivimos en una economía lineal, justamente hacemos hincapié de que consumo, se me rompe este vaso y lo tiro, termina en un basural a cielo abierto y no recupero este material para hacer otro vaso. Esa es la economía lineal. Consumo, descarto y termina en una cuestión viciosa
que es inviable. Ahora, una economía circular es revalorizar y es poner en lo más alto al residuo, que es un recurso. Los residuos son un recurso. Realmente hay que hacer hincapié en la revalorización de los residuos sólidos urbanos. Pasando a la próxima filmina, vamos a hablar un poco acerca, ¿no? Ya pasando por las dimensiones de desarrollo sostenible, estos ODM a ODS, ¿no? ¿Qué eran los ODM y qué son los ODS, ¿no? Yo creo que primero los ODS, a comparación de los ODM, no les voy a hablar muchas cuestiones técnicas porque ustedes seguramente ya las saben, pero quiero hacerles hincapié fundamentalmente en que los ODS están mucho más presentes que los ODM. Y fíjense que los ODS son bandera de las juventudes y que tenemos que tenerlo así. Tiene que ser nuestra bandera de incidencia. Con estos 17 objetivos tenemos todas las metas, 169 metas, tantos indicadores, donde podemos accionar contemplándonos y teniendo nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestro soporte, no solamente nuestro soporte técnico, sino también de relaciones a nivel regional, con países. ¿Para qué? Para el bien común, para un mundo mejor. Estos ODM eran 8 y los ODS 17. Los ODM, que eran mucho más puntuales, hablaban de erradicar la pobreza, de lograr una enseñanza primaria y universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, justo hablando de la semana del VIH, ¿no? Y de la concientización, ¿sí? Y de la poca información y a su vez la estigmatización que sufren las personas que lo tienen. De hecho, ayer justamente hice un trabajo con gente que está trabajando por los derechos humanos y justamente para hacer hincapié en eso. Garantizar el desarrollo sostenible del medio ambiente y fomentar la Asociación Mundial para el Desarrollo. Bueno, eso eran los 8 ODM. Después la Agenda 2030, como bien les decía, es adaptada por una Asamblea General de la ONU con sus 17 objetivos, sus 169 metas. Hablamos siempre de las 5P, ¿no? De las personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Nos basamos en estas 3 dimensiones, teniendo como la sostenibilidad y tiene como objetivo erradicar la pobreza, fortalecer la paz, profundizar las dimensiones de la sustentabilidad y básicamente, como bien les decía, reducir las brechas de la desigualdad. Reducir las brechas de la desigualdad quiere decir que en este mundo, lamentablemente, estoy dando una conferencia, pero en este momento hay una persona que no está comiendo, que no tiene una ducha de agua caliente, que no tiene un plato de comida, que está viviendo en la calle. Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié en eso, en políticas públicas, no solamente ambientales, porque las ambientales contemplan todos estos aspectos. Creo que las políticas ambientales de los estados tienen que ser las prioritarias. ¿Por qué? Porque sin un estado, sin un ambiente libre de contaminación, no vamos a tener seguridad, no vamos a tener transporte, no vamos a tener educación, no vamos a tener nada. Si no tenemos un ambiente apto para el desarrollo, y hablamos de desarrollo como vida, ¿no? Como concepción de vida, de vivir, ¿sí? Biológicamente uno, si vive cerca de un lugar donde están contaminando con efluentes tóxicos o que tiran y echan agrotóxicos continuamente, esa persona no está viviendo con una calidad de vida óptima. Entonces hay que hacer y hay que velar por esas personas. Entonces, creo que, y otra de las preguntas que les hago para cuando terminemos la conferencia es
si creen que su vida, que su estilo de vida es sostenible, si realmente creen que es sostenible o si hacen alguna cuestión, alguna actividad que haga que podamos estar un poquitito más en equilibrio. Próxima Filipina. Bueno, y acá, después de los ODM a los ODS, vamos a hacer hincapié justamente en esta charla, en esta clase, porque es como una clase, vamos a hablar un poco acerca de lo que nos compete, ¿no? El ODS 4 de educación. Y les voy a hablar un poco acerca más allá de que hagamos hincapié en una de las metas, les voy a mencionar todas las metas, ¿no? La 4.1, que de aquí al 2030 tenemos que asegurarnos que todas las niñas, niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que sea gratuita, que sea de calidad, ¿sí? La 2, hablamos de acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y educación preescolar, ¿sí? ¿Para qué? Para que estén preparados para la enseñanza primaria. Entonces, primero hablamos de una educación de calidad, ¿sí? De un aprendizaje efectivo. En la segunda meta hablamos de un jardín de infantes que estén preparados y que los preparen para una enseñanza primaria. El 4.3 habla de una formación, justamente esta tal vez es un poco, hace hincapié en lo que es la enseñanza universitaria, ¿no? Asegurar que tengan una formación técnica, profesional y superior de calidad. En nuestro caso, en Argentina, las universidades son estatales, son públicas, y la educación de calidad es uno de los pilares que realmente, lamentablemente, hace unos años no estamos teniendo una educación como la que teníamos antes. ¿Es de calidad? Sí. Las universidades siguen manteniendo ese nivel académico, pero a nivel secundario y a nivel primario ha bajado un poco, pero eso también tiene que ver con el ayornarnos a las nuevas tecnologías, creo. Tiene que ver mucho con la innovación, con la tecnología, y este año, siendo pandemia, los docentes nos hemos movido de una manera impresionante para que no pasen un año perdido. No se perdió un año, sino que se pudieron dar los contenidos y en eso estuvo el Estado muy presente. Pero no obstante, quiero decirles que antes teníamos a nivel secundario, a nivel primario, un nivel mucho más alto que el actual. Y a nivel universitario seguimos manteniendo ese nivel. De hecho, las universidades de México, algunas estuvieron hace poco en un top de ranking y de las mejores universidades. Bueno, hablamos de ¿cuánto tiempo me queda más o menos? Porque si estoy muy cortita de tiempo, podría adelantarme. Vamos bien, Marisol. Vamos bien con tu tema. Adelante. Perfecto, bien. Básicamente, como les hablaba, las metas, la meta 4.4, hablar de aumentar el número de los jóvenes que tengan competencias importantes en las cuestiones técnicas y profesionales. ¿Para qué? Para acceder al empleo decente. De acá al 2030, ¿no? Todas las metas son de acá a 10 años, de acá a 10 años. A veces cuando hablamos de 2030 parece una eternidad, pero son 10 años, solamente 10 años. ¿Y de qué estamos hablando? De aumentar las competencias justamente necesarias en lo que tiene que ver con la formación. Acá es un poco mi campo, ¿no? De las cuestiones técnicas y profesionales. Yo soy docente de adultos, de personas que tal vez no terminaron los estudios universitarios o bien no terminaron el secundario y quieren tener un tipo de formación para salir al campo laboral, para poder tener más alternativas a la hora del trabajo, ¿sí? Que es tan importante.
La meta 4.6, hablamos de que los jóvenes para el 2030 tengan una proporción alta, ¿no? Que se puedan mejorar en las cuestiones de alfabetización, ¿no? Y que tengan conocimientos básicos de aritmética. La 4.7, que seguramente ahora vamos a hacer hincapié, que aseguramos justamente que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible. Después esto se subdivide en 4.A, 4.B y 4.C. Hablan un poco acerca de las adecuaciones de las instituciones educativas, hablan también de las becas, de la importancia de la beca para las personas que no pueden estudiar y también de aumentar la oferta de docentes calificados y de la formación de los docentes, como también de la cooperación internacional. Posterior, Filmina. Bueno, hablamos justamente de la 4.7, ¿no? Para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Como bien les decía, mediante la educación para el desarrollo sostenible, una adaptación de estilos de vida sostenibles, de derechos humanos, de igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, de ciudadanía ambiental, de valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Qué importante que es que las personas tomen conocimiento de estas cuestiones, ¿no? Posterior, Filmina. Bueno, y hablamos justamente, pasando del ODS 4 y de nuestros maravillosos ODS, 17 objetivos que hacen hincapié a todas las temáticas, a todas las problemáticas, pero también a todas las soluciones, ¿no? Porque nos están dando los problemas que tenemos como sociedad, pero también nos están mostrando cuál es el camino en el cual tenemos que ir. Estos 17 objetivos nos están mostrando cuál es el camino de la sostenibilidad. Y siempre poniendo como prioridad, ¿no? La equidad, la solidaridad, el compañerismo, ser cooperativamente de manera que se puedan cumplir estos 17 objetivos. Hablando un poco de esta educación para la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué es importante educar para la sostenibilidad? Básicamente porque nosotros tenemos que lograr una modificación a esta tendencia actual. Es fundamental, creo que como bien les mencionaba, lograr un cambio de nuestros estilos de vida, que han sido, como bien les decía, irracionales. Y estos cambios de vida, estos cambios de vida a una vida más sostenible, requiere de un cambio de nuestra conciencia. Y para ello, ¿qué es necesario? Bueno, un proceso educativo, un proceso donde contemple el desarrollo sostenible como pata inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación para la sostenibilidad es una educación para la transformación, para toda la vida. Entonces, por lo tanto, empodera a los alumnos para tomar decisiones, para que nosotros actuemos responsablemente, en aras de la actividad ambiental, ¿no? La viabilidad económica y una sociedad más justa para las sociedades presentes y futuras. También apuntamos con esta educación para la sostenibilidad a ponderar, a reflexionar, a tomar carta en el asunto, en acciones, ¿no? Básicamente desde una perspectiva local y mundial, ¿sí? A veces cuando uno piensa, nosotros actuamos en algo muy chiquitito, pero no crean que no tiene impacto. Eso tiene mucho impacto. La incidencia que ustedes pueden hacer individualmente es fundamental para el cambio que necesitamos y romper con ciertos paradigmas para poder contemplar y para poder así
vivir de manera más equilibrada, ¿sí? Es una educación, esta educación para el desarrollo sostenible, esta educación ambiental es una educación holística y transformadora, ¿no? Que aborda el contenido y los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno del aprendizaje. Nosotros desde el jardín de infantes hasta la educación superior, ¿no? Para toda la vida. Y no solamente apunta a una educación en las cuatro paredes de la institución. La educación ambiental es una educación para toda la vida, es una educación que rompe las barreras y que rompe las fronteras de las aulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación ambiental justamente es lo que nosotros necesitamos para incidir luego en todo, en las políticas públicas, dentro de las instituciones. La educación justamente... la educación ambiental busca también la incidencia a través de ONGs, de empresas, para poder continuar y poder así escalar hacia este mundo que queremos. No quiero olvidarme y obviamente hacer hincapié en que las organizaciones son fundamentales, porque no todos los docentes están justamente capacitados para generar este tipo de recursos. Y las organizaciones sin fines de lucro hacen posible muchas veces esa conexión y de manera no remunerada lo hacen con mucho amor y eso es propio del activismo. Así que mis felicitaciones a todas las personas que trabajan, que trabajamos por eso. Pasando a la próxima filmina. Bueno, y vamos a hablar acá un poco acerca de, espero que no los esté aburriendo, y traté de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, sé que el tiempo es terrible. Me gustaría hacerlo todo esto con más detenimiento, pero bueno, sé que venimos bien, como bien nos decía Viorel. Bueno, los objetivos específicos de aprendizaje para los ODS tenemos dominios y competencias, ¿no? Dominios podemos tener el cognitivo y el socioemocional. El cognitivo, que busca que los alumnos adquieran conocimientos y herramientas para que puedan comprender los ODS. El socioemocional busca desarrollarlo. ¿Por qué? Para promover la sustentabilidad, porque requiere de habilidades sociales como lo es la colaboración, la negociación y la comunicación, ¿no? Pero también, y hay algo que en la socioemocional es muy importante, es la autorreflexión. Es la autorreflexión. Pasamos de la socioemocional a la conductual, que finalmente, y dado el camino, ¿no?, hacia la sustentabilidad, aborda el dominio conductual, buscando una actitud proactiva frente a los desarrollos, a los desafíos de esta sostenibilidad, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca también de los pensamientos, ¿no? Las competencias de pensamientos, que próxima filmina tenemos pensamiento sistémico, pensamiento de competencia de anticipación, y vamos a comenzar explicándoles un poco sistémico, ¿no? Esta competencia que incluye las habilidades para reconocer y comprender las relaciones, para analizar los sistemas complejos. Tomemos un ejemplo, ¿no? El ODS 15, vida en ecosistemas terrestres. Los bosques, ¿qué nos brindan? Servicios de abastecimiento como madera, servicios de regulación y control de la erosión del suelo, regulación del agua, del ciclo del agua, hasta la polinización. Pero ¿qué pasa si se disminuye la superficie boscosa y ocurre un gran desmonte? ¿Cómo varían estos elementos que están relacionados con estos servicios de la visión ecosistémica? Siempre debería recordarnos que somos parte de un ecosistema y que toda esta alteración que la hacemos
va a tener una consecuencia directa en nuestra vida. Si nosotros desmontamos en exceso, hay una consecuencia. Y obviamente que seguramente van a tener actividades puntuales para aplicar la visión sistémica en cada uno en su territorio, como también en sus escuelas. Después tenemos la competencia de anticipación, ¿no? Anticipación. Justamente es comprender y evaluar los múltiples escenarios de la futura, los escenarios futuros. Es probable, es posible, es deseable. ¿Para qué? Para crear visiones propias de futuro, para aplicar el principio de precaución, para evaluar las consecuencias de las acciones y para lidiar justamente sobre los riesgos y nuestras consecuencias. Nosotros, ¿qué preveemos que puede pasar en el planeta si la forma en la que nosotros estamos utilizando estos recursos sigue sin modificarse? ¿Qué pasaría si en cambio nosotros realizamos modificaciones en nuestros estilos de vida como sociedad planetaria? Y así puedo decirles tantísimas preguntas y así podemos seguir hablando un montón. Pero en actividades educativas se puede tomar esta variable en relación con la sustentabilidad y hacer una pregunta especulativa, ¿no? Como bien les decía, ¿qué pasaría si el planeta se queda sin combustibles fósiles a 5 años? ¿Qué fuentes energéticas hay disponibles? Bueno, estas son preguntas que uno se puede hacer para prever, ¿no? Y también para hacer hincapié en qué es lo que pasaría, porque nosotros no tenemos nada resuelto. A veces uno cree que tenemos todo resuelto y no. Miren este COVID-19. Vamos a la competencia normativa, que nos permite justamente comprender las habilidades y reflexionar acerca sobre las normas, sobre los valores, donde subyacen nuestras acciones, donde nosotros podemos negociar también, pero sobre todo nuestros principios, nuestros objetivos y nuestras metas de sostenibilidad, para poder tratar de reducir conflictos de intereses y concesiones mutuas, ¿no? También conocimientos y contradicciones, justamente, porque la competencia normativa justamente habla de dos personas, ¿no? Lo mejor para mí, lo mejor para mí o lo mejor para el planeta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a pensar en unos pocos, o vamos a pensar en todo el planeta y en todo lo que es el planeta, que no solamente son seres humanos, sino es un gran ecosistema. Vamos a la competencia estratégica. Obviamente que la estrategia habla de brindar habilidades para desarrollar e implementar de una forma colectiva acciones que sean innovadoras, pero que fomenten justamente la sostenibilidad a nivel local y regional, ¿sí? Si nosotros ponemos y hacemos hincapié un poco también en lo que es las energías renovables, ¿no? Explorar la viabilidad de las energías renovables a partir de la construcción de distintos artefactos, ¿no? El manejo de las tecnologías puede ser totalmente beneficioso para los años venideros, ¿sí? Y la competencia de colaboración, para pasar al otro, es colaboración. Vamos a buscar habilidades para que entre unos y otros se puedan comprender y respetar las necesidades mutuamente. Sobre todo la palabra empatía, ¿no? Es una palabra que se ha puesto muy de moda de alguna manera, pero qué lindo que se ponga de moda una palabra tan linda como es la empatía, ¿no? El pensar en el otro, en pensar en el otro. Yo soy porque nosotros somos. Entonces, de repente, para comprender ciertas cuestiones, identificarnos y ser sensibles con otros. Y esto habla un poco del liderazgo empático, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar de la competencia del pensamiento crítico, que es la habilidad para cuestionarse las normas, prácticas y opiniones,
para adaptar una postura al discurso de la sostenibilidad, ¿sí? El pensamiento crítico es fundamental, es fundamental. Y la competencia de autoconciencia, ¿no? Autoconciencia, como bien les había dicho hoy más temprano, la autorreflexión, ¿no? La habilidad para reflexionar de qué es lo que tenemos que hacer como comunidad local y cómo tenemos que hacer a nivel mundial, ¿sí? En este momento estamos desde Argentina y México haciendo un congreso, y Bolivia, y Ecuador, y un montón de países, Colombia, como también deben estar muchísimos inscriptos, muchísimos participantes de distintas partes del mundo. Y un poco hacemos hincapié en eso, ¿no? En la construcción colectiva. Para pasar a la próxima filmina, vamos a hablar un poco de qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? A veces uno dice, bueno, Marisol, pero yo no puedo hacer nada, porque realmente no tengo incidencia tampoco en las políticas públicas, no estoy en un club, no estoy en una sociedad de fomento. Bueno, incorporate, no hay problema, se pueden hacer un montón de cosas, siendo personas, siendo ciudadanos responsables y activos. No es necesario tener ningún cargo importante para poder generar un equilibrio ecológico y un equilibrio con uno mismo, ¿sí? Cuando uno puede encontrar ese equilibrio interno, y que no todo en la vida es económico y no todo en la vida es tener objetos, ¿sí? La vida es otra cosa, la vida es un equilibrio constante con nuestra madre naturaleza. Y si nosotros no le hacemos caso a eso, lamentablemente vamos a tener muy poco tiempo, porque el planeta nos está perdonando muchas y nos ha perdonado muchas. Nosotros tenemos que, como bien les decía, nosotros somos conscientes de que contaminamos, que ya somos contaminantes. Tenemos ropa, nos ponemos ropa, que la industria textil es una de las más contaminantes. Claro que sí. Consumimos plástico que terminan en los océanos. Hablamos de que para el 2050 van a haber más plástico que peces en el agua. Claro que sí. ¿Vamos a seguir usando ropa? Sí. ¿Vamos a seguir usando plástico? Sí. Pero ¿cuál es el problema? La reducción, el pensar, el ser consumidores responsables, tratar de vivir de una manera más armoniosa. ¿No nos podemos volver vegetarianos? Bueno, reduzcamos el consumo de carne para poder así reducir el cambio climático y así también mejorar nuestra calidad de vida. Posterior, la filmina. Bueno, hablamos un poco de lo que podemos hacer nosotros y les cuento un poco de mí, que bueno, que hace muchos años que soy activista ambiental y siempre cuando me preguntaban a qué me dedicaba o qué hacía, yo les digo, siempre cuido el planeta, trato de hacer el aporte que puedo en esta vida, ¿no? Porque la vida es una sola, entonces uno tiene que pensar muy bien eso, ¿para qué está en la vida? Entonces, una de las cuestiones, y que tenía un deseo terrible, era de hacer una organización ambiental, habiendo tantas, ¿no? Pero sabiendo de que iba a ser un espacio multidisciplinario, que nosotros buscamos justamente la educación ambiental, la concientización ambiental como pilar, pero también generamos todo lo que es herramientas que permitan las políticas públicas, ¿no? La agenda ambiental tan importante para los países. Y bueno, acción ambiental es básicamente eso que les cuento. En la próxima filmina. Y bueno, de acción ambiental surge justamente Escuelas en Acción. ¿Por qué Escuelas en Acción y cómo surgió? Bueno,
Justamente Escuelas en Acción es un programa que a través de la educación ambiental transmitimos e implementamos esta Agenda 2030. ¿A quiénes? A los docentes, a las niñas y a los niños de las instituciones educativas. Nosotros tomamos conocimiento ni bien tomamos conocimiento de la pandemia del COVID-19, sabiendo las circunstancias en las que nosotros estábamos atravesando, pensamos justamente en una solución que se pueda desarrollar solidariamente durante la pandemia. Nosotros observamos que los niños, que las niñas y que los docentes, como también los jóvenes, eran parte del sector más afectado por no asistir a las clases presenciales. Entonces, esta iniciativa comenzó a principio de año, aunque, como bien les mencionaba, hace unos cuantos años atrás venimos realizando talleres de importancia en crear hábitos sostenibles y el cuidado de la biodiversidad. Este programa justamente radica en no dejar a nadie atrás, como dice la Agenda 2030, mediante la educación como pilar de inclusión social, reduciendo las brechas de desigualdad y promoviendo la igualdad de género. Como bien mencionaba en las concepciones que teníamos de educación ambiental al principio de la clase, ¿no? La innovación del programa de Escuelas en Acción justamente se basa en un abordaje sistémico, didáctico y transversal. ¿Para qué? Para que todos los contenidos tengan una formación integral y que el ciudadano se vaya con criterios de sostenibilidad. Detrás, digamos, de esta iniciativa se encuentran voluntades de un equipo que maravillosamente nos acompañan, porque esto no lo hago yo sola, sino lo hacemos con un gran equipo que con compromiso, dedicación, pero sobre todo amor, ¿no? Aportan conocimientos para que el programa les llegue a todos. A todo el territorio argentino con posibilidades de extenderlo a nivel internacional, y claramente que una de las posibilidades seguramente va a ser con este congreso que tanto nos ha brindado, ¿no? Porque este congreso nos está brindando formación de calidad. Qué importante, ¿no? A lo largo de todos estos días habrán escuchado un montón de ponencias tan importantes, como bien les mencionaba antes. Los temas fueron fundamentales: ordenamiento territorial, residuos de obra, derecho ambiental, corresponsabilidad empresarial, educación ambiental. Fundamental. Por eso quiero nuevamente felicitar a Karina Padilla, a todo el Estado de Guanajuato, a toda la Procuraduría y Ordenamiento Territorial del Estado por generar este Congreso Anual PAOT 2020 a nivel virtual, porque realmente, ustedes ya lo venían realizando a nivel presencial, y esta virtualidad también hace que muchas personas que no pueden viajar puedan asistir a este congreso, que es formación de calidad, formación y educación de calidad. Así que muchas gracias. Estamos hablando de Escuelas en Acción, y retomando nuevamente los objetivos del programa de Escuelas en Acción, básicamente radica justamente en la importancia de fortalecer el vínculo entre los alumnos y la institución educativa. ¿En torno a qué? A la conservación de la naturaleza, la importancia de cuidar el planeta. Nosotros, como bien les decía, en síntesis, Escuelas en Acción es, a través de una educación ambiental, transmitir e implementar los ODS a los niños, niñas, jóvenes y docentes de las instituciones educativas, priorizando siempre como eje central el desarrollo sostenible. Y hay algo fundamental: sin tener como fronteras las paredes de las aulas, ¿sí? Básicamente los objetivos son crear conciencia ambiental, realizar talleres de sensibilización, aplicar en la vida cotidiana, en los hogares y en las instituciones, acciones que lleven a salvar el planeta, porque salvar el planeta no es una utopía, y sobre todo, pasando a la próxima filmina, acá cuenta un poco acerca de quiénes somos. Próxima filmina. Hablamos de los objetivos, que ya se los mencioné. Próxima.
Y bueno, y acá están los miembros del equipo. Bueno, como bien les decía, esto no se hace solo, ¿no? Está Gisela Aguirre, Ignacio Profici, María Eugenia Canulo, Micaela Carral y Juan Gustavo López. Sin ellos no podría ser este programa porque realmente son multidisciplinarios, además de ser grandes activistas, son grandes personas. Quiero agradecerles a cada uno de ellos y bueno, saben bueno, que seguimos construyendo un mundo mejor y tratamos de poner nuestro granito de arena, ¿no? Hay muchas organizaciones que vienen realizando esto y la idea también es empezar a unirnos, a unir esfuerzos para generar estas alianzas tan lindas para poder mejorar la realidad en la que estamos viviendo. Así que esto también se lo dedico a ellos. Posterior, Filmina. Bueno, igual antes del panorama legal, digamos, porque justamente estamos en marco de la Procuraduría Ambiental, ¿no? Y de Ordenamiento Territorial de un estado, de Guanajuato, quería hacer mención en el panorama legal de la educación ambiental en torno a lo que es Argentina y lo que es México. Antes quería decirles cómo es el proceso de Escuelas en Acción, de cómo lo llevamos a cabo, porque el proceso es muy simple. Las instituciones educativas nos convocan, el paquete educativo que nosotros estamos diseñando consta de 5 talleres por un lado, donde cada taller explica una determinada cantidad de ODS. Por ejemplo, el primer taller se llama Agenda 2030, los ODS como eje central del cuidado del planeta, y trabajamos los ODS ambientales. Y después, distintos nombres con esa misma, digamos, con ese mismo formato, con determinados ODS para que los chicos se lleven no un conocimiento solamente de que los ODS son lindos porque tienen colores, sino que cada taller vemos qué realidad se aplica en esos determinados ODS. Por otro lado, además de esos 5 talleres que se ofrecen como paquete, es de 5, también estamos con Guardianes del Planeta, que Guardianes del Planeta justamente es para el nivel inicial y primaria, hablando un poco de la conservación de la naturaleza, el uso racional de los recursos, la importancia de hacer separación de residuos en origen, el compostaje, huerta, bueno, y un montón de cosas hermosas que se pueden hacer con los chicos. Ahora empezamos con la parte un poco más rígida que tiene que ver con el panorama legal de la educación ambiental, ¿no? En Argentina y el marco normativo. Vamos a la primer filmina, que hablamos de la Constitución Nacional, de la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente, ¿no? Que nosotros contemplamos la educación ambiental como un proceso fundamental para el ejercicio de una ciudadanía. La Ley General del Ambiente, en nuestro caso, la 25675, define la educación ambiental en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental en Argentina. Son 3 leyes que en ese sentido dan forma al marco normativo general de la educación ambiental en nuestro país. Y ahí se las menciono. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización racional de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Habla esto básicamente el artículo de la Constitución Nacional, nuestro artículo 41, que de ahí se desprenden todas las legislaciones, ¿sí? Hablamos de una ley de educación nacional en su artículo 89, la ley 26.206,
habla de que el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, va a disponer medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Con esta finalidad vamos a promover los valores, los comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica, que sean propensos a la preservación de los recursos naturales y sobre todo a esta utilización sostenible para mejorar la calidad de vida de la población. Posteriormente hablamos de que la educación ambiental va a constituir un proceso continuo. Si querés pasar a la próxima filmina. La próxima. Ahí está, creo que es esa, porque, disculpas, no estoy viendo bien porque estoy desde el celu, pero hablamos de la Ley General del Ambiente, en la Ley 25675, en su artículo 14 y 15, hablamos de la educación ambiental que va a constituir un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización, como resultado de la orientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, y deberá facilitar la percepción integral del ambiente y desarrollo de una conciencia ambiental. Básicamente, esas son, digamos, las normativas que hacen mención a lo que tiene que ver en materia de educación y de la educación ambiental. Nosotros en Argentina, justamente este año, estamos trabajando justo en una ley nacional de educación ambiental, ¿sí? Como bien les decía, en nuestra orden de prelación, nosotros tenemos como en la cúspide total, tenemos el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que habla de lo que bien les mencionaba. Posterior, la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, y después se desprenden otras legislaciones en materia ambiental. Con respecto a lo que es la Ley de Educación Nacional, como bien les decía, en el artículo 89 menciona y hace hincapié en esta importancia de incorporar la educación ambiental. Este año trabajamos lo que es, y digo trabajamos porque desde las organizaciones civiles estuvimos muy fuertemente incidiendo en las políticas públicas en esta cuestión de la Ley de Educación Ambiental, pero antes quiero hacer mención de que se aprobó una ley que se llama Ley Yolanda, que tiene que ver con la educación ambiental, pero la formación en materia ambiental a los 3 poderes del Estado se aprobó hace muy poquito y se llama Ley Yolanda porque Yolanda fue la primer funcionaria en Argentina, una de las pocas en el mundo y la primera en Latinoamérica, o sea, fue la primer funcionaria en Latinoamérica con un cargo tan importante como era la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Es fundamental que este tipo de formación lo sepan. Obviamente que estoy a disposición para seguir conversando de estas temáticas, pero bueno, qué importante que es la capacitación, ¿no? Formación de materia ambiental a los 3 poderes del Estado, para así poder incidir en las políticas públicas que contemplen estas 3 patas de desarrollo sostenible: la económica, la social y sobre todo la ambiental, de que haya una interrelación. Ahora, volviendo a la cuestión de la ley, posterior filmina. Bueno, vamos hacia una ley de educación ambiental, como bien les decía, con el objetivo de promover un proceso educativo y para así también tener, ¿no?, estos nuevos paradigmas de la sostenibilidad en los ámbitos de educación formal y no formal. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Educación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, promueven este proyecto de Ley Nacional de Educación Ambiental.
¿Cuál es el objetivo de esta ley de educación ambiental? Justamente radica en los presupuestos mínimos para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental. ¿Basada en qué? En una estrategia nacional de educación ambiental, una ENEA, que permita la promoción de la concientización y de la responsabilidad ambiental. La ENEA es un instrumento de planificación estratégica, pero a la vez política pública nacional, permanente y concertada, que alcanza todos los ámbitos formales, informales de la educación ambiental, ¿sí? Está dirigida a todas las edades, a todos los grupos, todos los sectores sociales. ¿Con qué fin? Con territorializar la educación ambiental, mediante acciones a corto, mediano y largo plazo, a través del despliegue de estrategias jurisdiccionales que permitan instrumentar y adecuar la implementación de esta ENEA, o sea, de esta Estrategia Nacional de Educación Ambiental. O sea, ENEA es Estrategia Nacional de Educación Ambiental, por si la menciono después sigo diciendo ENEA, ¿sí? Básicamente es desplegar, digamos, las estrategias jurisdiccionales, como bien les decía, en el ámbito provincial, nacional y en líneas generales en todo el territorio argentino. Los objetivos, pasando a la próxima filmina, bueno, tenemos como proyecto, digamos, se entiende que la educación ambiental es un proceso permanente, apoyado con una serie de objetivos, principios y fundamentos básicos. Tenemos el abordaje interpretativo y holístico, ¿no? La educación ambiental tiene que ser pensada con un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan con el ambiente, de modo de llegar del pensamiento crítico, resolutivo, en el manejo de temáticas y problemáticas ambientales, el uso sostenible de bienes y servicios ambientales, la prevención de la contaminación y la gestión integral de los residuos. Vieron que todo lo largo de esta charla, de esta clase, porque es más una clase que una charla, a lo largo de toda esta clase estamos viendo, siempre seguimos sobre los mismos temas, ¿vieron? Es como que estamos haciendo hincapié siempre en la cuestión de la prevención de la contaminación, del desarrollo sostenible, del buen manejo de los recursos naturales y así. Vamos al próximo punto respecto al valor de la biodiversidad. Hablamos de reconocer la fragilidad que amenaza la sostenibilidad y la perdurabilidad, ¿no?, de los ecosistemas. Hablamos de que los recursos son finitos y que la importancia no es solo biológica, sino también tiene una relación íntima con la calidad de vida en la que nosotros vivimos y las comunidades que nosotros estamos. No podemos concebir un ambiente sano si nosotros no hacemos las cosas bien, ¿sí? Principio de equidad, hablamos de tener una igualdad, un respeto, una inclusión y sobre todo justicia entre humanos, ¿no? Las relaciones con otros seres humanos. Esto es parte de considerar las diferencias, las diversidades de las personas, que nosotros podemos promover la igualdad de género, el trato jurídico sin discriminación y fomentando la autonomía y la libertad de acción, siempre y cuando sea de manera respetuosa. Principio de igualdad desde un enfoque de género. Bueno, es la piedra angular de los derechos humanos. Tiene que orientar a las políticas de Estado para eliminar la discriminación en relaciones de género, garantizar el pleno goce de los derechos para hombres, mujeres y todas las disidencias que hay, respetando sobre todo sus diversidades. Reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Participación y formación ciudadana. Cuidado del patrimonio natural y cultural. Problemática ambiental, o sea, considerar un abordaje de las problemáticas ambientales, permitiendo que nosotros podamos integrar todas las interrelaciones de los factores económicos, políticos, culturales, sociales, que además de las implicancias locales que nosotros tengamos y globales, se presentan como una consecuencia. Entonces nosotros tenemos que abordarlo
abordar este conflicto de esta problemática ambiental como una cuestión de aprendizaje y de construcción a nuevas lógicas del hacer. ¿Qué es lo que les digo? Una problemática ambiental, tomarla como un ejemplo de que no va a volver a suceder lo mismo. Nosotros tenemos que abordar este conflicto de manera multidisciplinaria y agarrar el problema desde la yugular, desde la raíz, para así poder no hacerlo más. Educación en valores, sumamente importante la educación en valores, ¿no? La cuestión ética, qué importante que es esto, porque quien facilita el aprendizaje y quien lo recibe, la construcción, justamente el pensamiento es basado en valores como el respeto, como la solidaridad, como la integridad, como la inclusión, la equidad y la igualdad. La educación en valores es todo. Es quiénes somos como personas y qué queremos hacer para mejorar la situación, no solamente nuestra, sino la de toda una sociedad. Hay que pensar más por el bien común y no por el bien individual, porque el bien común de alguna manera nos va a impactar a todos positivamente. Después tenemos el pensamiento crítico innovador y la concientización. Hablamos del pensamiento, digamos, crítico innovador para trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria la incorporación de técnicas, de modelos, que nosotros permitamos, o sea, que nos permita cuestionar los modelos vigentes. Como bien les decía, nosotros antes teníamos una educación mucho mejor, y ahora vamos a eso, ¿no? A mejorar la situación en torno a la educación y sobre todo a la educación ambiental. Y por último, el último objetivo es concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano, como bien lo decía nuestro artículo 41 de la Constitución, que habla de promover un desarrollo de una ética de solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de una sociedad a un ambiente sano para su desarrollo. Posterior, Filmina. Hablamos de esta educación ambiental en torno a los ODS. Bueno, básicamente es transversal y hablamos de que de alguna manera los objetivos 1, 4, 6, 7, 11, 12 y 13, como también de forma indirecta con el resto de objetivos y metas. El proyecto de educación ambiental tiene como un proceso permanente, es apoyado por una serie de objetivos, principios y fundamentos, como bien les decía, ¿no? Posterior, Filmina. Bueno, como bien les decía, la implementación de la ENEA a nivel territorial, provincial y municipal es un aporte del país para lograr también las propuestas de esta Agenda 2030 y estos 17 objetivos. Y básicamente quiero decirles que de aquí al 2030 tenemos que asegurar justamente que todos los alumnos adquieran de alguna manera los conocimientos, como bien les decía en la meta punto 4.7, ¿no? Que adquieran los conocimientos teóricos, prácticos para el desarrollo sostenible. Básicamente en derechos humanos, en estilos de vida sostenible, en la igualdad de género, en la promoción de cultura de paz y no violencia, en una cuestión, ¿no?, de una ciudadanía mundial donde los valores, como bien les decía, la diversidad cultural, la contribución para el desarrollo sostenible sea un hecho. Posteriormente vamos a la próxima filmina y vamos a hablar un poco acerca del marco normativo en su país, en México, ¿no? Hablamos un poco acerca, estoy justa con el tiempo, ¿no? Marisol, adelante. Bien, el artículo 3
el artículo 27 y el artículo 4 de la Constitución de ustedes, del país México, de nuestros hermanos México, habla y hace hincapié en distintas cuestiones. Adelante, Marisol. Sí, adelante. Te seguimos escuchando. Sí, discúlpame, se me paró el video. A ver, esperen. Ok, pero te seguimos escuchando. Bueno, mientras tanto les voy hablando de que, bueno, que en México aún no hay no hay una ley de educación ambiental, pero sí hay muchos esfuerzos, como bien hablaba la maestra Karina Padilla en su región, trabajando muchísimo con la educación ambiental y haciendo mención un poco también quiero de la... ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, no me estoy viendo, pero bueno, no se preocupen. Un poco acerca del marco normativo, como bien les decía, de que la doctora Karina Padilla hablaba de que en Guanajuato se está trabajando muchísimo con educación ambiental y a nivel nacional no hay una ley que contemple aún, en Argentina tampoco, por eso es este proyecto de ley. El marco normativo en México, el artículo 3 habla de un derecho a la educación, ¿no? En su Constitución Nacional hablan de que toda persona tiene derecho a una educación. Básicamente, ¿en dónde? ¿En qué niveles? En los niveles preescolar, inicial, todo lo que es primaria, secundaria, media superior y superior. Posteriormente, en el artículo 27, acerca de la conservación de los recursos naturales, ¿no? Hablando de que tenemos la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional y corresponde originariamente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a las particularidades constituyendo la propiedad privada. Eso habla básicamente del artículo 27, de conservar los recursos naturales. Posteriormente, el artículo 4 habla del bienestar y la salud. Este artículo fue y habla y hace hincapié en que toda persona tiene derecho justamente a un medio ambiente adecuado por su desarrollo y bienestar. Este artículo es similar al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Nuestro artículo fue modificado en la Constitución y en este caso ha sido modificado el 8 de mayo del 2020. Hace muy poco fue modificado y habla por el decreto, ¿no? Mediante el cual se reforma y se adiciona el artículo 4 de los estados mexicanos, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de salud de todas las personas que habiten el territorio nacional. Posterior. Y hablamos de una ley general de equilibrio ecológico, ¿no? Y de protección al ambiente. Y en su artículo 39, porque realmente la ley es muy... la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente es paralela, digamos, de alguna manera a la ley 25675 de Argentina. Nuestra ley es Ley General del Ambiente y su ley es Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Y en el artículo 39, porque es una ley que es bastante amplia, habla justamente de que las autoridades competentes van a promover la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del ambiente, conocimientos, valores y competencias en los diferentes ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, como también en la formación cultural de la niñez y la juventud.
habla también de que se van a propiciar la participación comprometida en los medios de comunicación masiva, en el fortalecimiento de la conciencia ecológica, de todo lo que tiene que ver con la sociabilización de proyectos de desarrollo sostenible. Este artículo 49 también habla de la Secretaría de la Educación Pública, ¿no?, que tiene que promover que las instituciones de la educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica desarrollen planes y programas de formación para efectos en torno, ¿no?, a los fenómenos ambientales. También hace hincapié en lo que es las acciones, ¿no?, de generamiento de conocimientos estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los ecosistemas, incluido el ser humano, ¿no?, porque el ser humano es parte de un todo, es parte de este ambiente, de la evolución, de la transformación de los mismos. ¿A fin de qué? A fin de contar con una información para la elaboración de programas que fomenten la prevención. Miren cómo lo dice, ¿no? Muy completo este artículo, que fomenten la prevención, la restauración, conservación y protección del ambiente. Bueno, básicamente esta ley, general de equilibrio ecológico y protección del ambiente, en su artículo 39, hace mención a la educación ambiental. Esta ley es una ley bastante extensa, tiene más de 100 páginas, 135 páginas, es una ley que contempla muchísimo. Posterior, Filmina. Y nosotros creo que, como bien les decía más temprano, nos hacemos la pregunta, ¿no? Teniendo toda este conversatorio, esta charla, esta clase, como bien quieran decirlo, ha sido bastante, creo que espero no haberlos mareado, pero creo que los llevé por todas partes, y la pregunta es, ¿nosotros qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer y qué consultas tenemos al respecto? Y ahora quiero abrir un pantallazo al feedback, ¿no? Al intercambio de preguntas y respuestas con ustedes. Y quiero agradecerles nuevamente. Muchas gracias, Marisol. Entramos a esta sesión de preguntas y respuestas y tengo aquí, brevemente nos vamos con ellas. En muchas ocasiones se habla... Aurel, sí, ¿me disculpas? ¿Podrías volver a la página anterior? ¿A la claro. última? Claro. Ahorita danos un momento, unos segundos y Ahí volvemos está. a... Bueno, ¿qué podemos hacer en la próxima filmina? En la última, quiero nuevamente hablar del 4.7, ¿no? Y siempre termino las charlas, las conferencias, con alguna frase. Y hoy estoy terminando con la meta 4.7, ¿no? Tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para que nosotros podamos promover estas oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisol. Y bueno, nos vamos ya tenemos un tiempo breve, pero tenemos preguntas del auditorio. En muchas ocasiones se habla sobre cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras, pero ¿por qué casi no se habla sobre cuidarlo para las generaciones actuales? En el sentido de que somos nosotros, justo ahora, quienes podemos tomar acciones para enfrentar esta crisis ambiental. Bien, perfecto. ¿Quién la preguntó? Así le contesto directamente. Bueno, básicamente, lamentablemente, el ser humano piensa que tenemos los recursos naturales infinitos y creen que... Yo creo que no, en ningún momento se ponen a pensar en sus hijos o en sus nietos, porque realmente si pensarían en las generaciones futuras, porque las generaciones futuras no es como un dicho, las generaciones futuras son sus hijos, sus nietos, y si nosotros seguimos con este sistema productivo, extractivista, lineal, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de escrúpulos, vamos a encontrarnos
con una cuestión muy compleja para atacar, digamos. Para atacar el problema de raíz, nosotros tenemos que comenzar hoy, realmente hoy. Entonces, la respuesta es, nosotros no tomamos dimensión a veces, la sociedad, no nosotros, sino las personas y tal vez los estados o el sector privado, no toman dimensión de qué soy, y de que hoy mismo tenemos que ver las posibilidades de crecimiento de manera equilibrada, porque no digo de que nosotros dejemos de extraer combustibles fósiles, sino digo de que hay que hacerlo de manera racional. No estamos hablando de dejar de consumir plástico, sino de optar por elegir y ver cuáles son las alternativas a una disminución progresiva de los plásticos de un solo uso. Como bien, bueno, acá en Argentina estamos trabajando justamente con una ley digamos, de la reducción progresiva hasta la eliminación total de los plásticos de un solo uso, tan importante, ¿no? Como bien les decía, para el 2050 van a haber más plásticos que peces en el agua. Entonces, de repente hay que pensar esas políticas públicas y agarrarlas de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, y uno de los ejes es la educación. Entonces, lamentablemente, seguimos en esta lucha, ¿no? En esta lucha continua de tocar puertas, no nos tenemos que cansar nunca. Próxima. Gracias, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Esta nos la hace un usuario de Zoom. ¿Cómo se puede aplicar la educación ambiental entre los jóvenes dentro de las aulas y en su entorno familiar? Qué linda pregunta. Bueno, básicamente nosotros, como bien les decía, los abordajes son diversos y es también de acuerdo a la realidad que se viva, porque quiero recordarles que vivimos en un mundo muy desigual y muchas veces las personas que más necesidades tienen, también tienen más necesidades de aprender y de querer incorporar conocimientos, y tal vez no tengamos la misma injerencia o la misma manera de incidir en ciertos barrios más vulnerables que en otros que tal vez tengan las necesidades completas satisfechas. Con esto les pongo un ejemplo. A mí me ha tocado muchas veces relevar lugares en situación extrema de pobreza, de vulnerabilidad social, donde separaban residuos. Y separaban residuos y tenían pedazos de habitaciones sin piso, en piso de tierra, y separaban residuos. Entonces el abordaje de la educación ambiental en distintos contextos, hay que ver primero también hacia dónde nos dirigimos, si vamos a hacer una campaña más de redes, si vamos a ir a territorio, si vamos a ir directamente a las situaciones de más vulnerabilidad social, o si vamos a ir hacia los grandes consumidores, que muchas veces son las personas que más tienen y más consumen. Entonces, ese packaging continuo que generan las personas que quieren y que viven ya inmersos en un sistema capitalista, porque esto quiero decirles, todos vivimos en un sistema capitalista, lo que hay que hacer es buscarle el equilibrio armonioso y tratar de decir, bueno, esto es fundamental, esto es importante consumirlo. Y en la educación ambiental pasa eso. Nosotros tenemos un abordaje dependiendo al contexto donde nos estemos situando. Es bastante larga la pregunta, por eso no quiero extenderme, pero realmente desde cuando me habla desde las instituciones educativas y desde los hogares, bueno, básicamente una de las cuestiones que siempre impacta y es muy lindo es el tema de la separación de residuos en origen y el hacer compostaje en los hogares, porque eso lleva también a que se pueda hacer huertas orgánicas, pequeños espacios, y volver nuevamente de alguna manera a vivir como se vivía antes, ¿no? Que tampoco es malo. Hay que encontrar también ese equilibrio. Y con respecto a las escuelas, en las instituciones educativas
ya tienen digamos, un pantallazo general y una currícula donde nosotros, por ejemplo, desde Escuelas en Acción, nos convocan las instituciones y tal vez nos dan los espacios donde ellas van a ver, o sea, coordinamos para que los temas que ellas como docentes van a dar se relacionen directamente con los talleres que nosotros les vamos a propiciar de 2 horas aproximadamente cada taller. Muchísimas gracias, Marisol. Por cuestiones de tiempo, finalizamos la sesión de preguntas y respuestas, agradeciendo a todas y todos su participación. A continuación tenemos unas palabras de la Procuradora Maestra Karina Padilla Ávila. Adelante, Procuradora. Marisol, muchísimas gracias por esta interesantísima conferencia. Creo que vimos muchos aspectos muy importantes, digo, desde el tema de los compromisos a nivel internacional, pasando por los gobiernos locales, lo mismo también las organizaciones y la importancia de la participación y la colaboración de cada uno. Y bueno, llegando finalmente a la persona, que creo que es también con lo que concluimos en el tema de educación ambiental, y me quedaría con la pregunta que lanzaste dentro de lo que fue tu conferencia, y que también invito a todas y a todos los presentes a que nos hagamos este cuestionamiento y que, bueno, de manera muy sincera y muy objetiva, hagamos esta respuesta a esta pregunta que fue si tu estilo de vida es sostenible, ¿verdad? De ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas y de las acciones que podemos llevar a cabo también para seguir mejorando nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Maestra Karina, muchas gracias. Gracias por la información que nos has presentado, Marisol. Como agradecimiento queremos otorgarte un reconocimiento que me permito darle lectura. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial otorga el presente reconocimiento a Marisol Dayana Chávez por su conferencia Educación Ambiental. Firma, licenciada maestra Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, diciembre 2020. Saludos hasta Argentina. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Karina. Muchísimas gracias a Viorel, realmente por moderar este evento y qué fructífero, ¿no, Karina? Qué fructífero que son estos encuentros, realmente es el principio seguramente de una construcción a futuro y realmente estoy sumamente agradecida por la predisposición y la buena predisposición que tienen de hacer este tipo de espacios, ¿no? Que no es ni más ni menos que la construcción de un mundo mejor, no solamente para Guanajuato, sino para todo México y para toda Latinoamérica. La verdad que te felicito por el trabajo que venís realizando y realmente contás conmigo y estoy a disposición desde Argentina. Esperemos que pronto pase todo y pueda ir hasta allá. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Y queremos dejar un grato recuerdo de este congreso virtual tomando una foto de todas y todos ustedes que nos están acompañando en este momento. Los invito, por favor, a encender su cámara para poder tomar una foto grupal. Y está la invitación para registrar su asistencia a este evento, dejarnos también comentarios, sugerencias o también obtener una constancia de participación. Esto está dentro del chat, un link en el que se estará poniendo el formulario de registro para que todas y todos ustedes puedan tener esta constancia. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestra siguiente conferencia en punto de las 5 de la tarde, hora de México, con nuestra invitada Lorena Terrazas con su conferencia Corresponsabilidad Empresarial. Los esperamos a todos. Muchas gracias a todos los presentes por su participación. Toda historia tiene un comienzo y con nuestras campanas inició fuerte el grito de Guanajuato, la grandeza de nuestro México.
frescas, transformando mujeres y hombres de valor, y el siguiente nivel es nuestra meta. Desarrollo más humano y un futuro prometedor. Guanajuato. Vamos Guanajuato, vamos más allá. Canta Guanajuato, tu felicidad. Fuerte Guanajuato, grita una vez más. Orgullo de México, grandeza de México. Vamos Guanajuato, vamos más allá. Canta Guanajuato, tu felicidad. Fuerte Guanajuato, grita una vez más. Grandeza de México, grandeza de México. Te doy gracias, Guanajuato, por llevarme de la mano. Tú defiendes cual espada mis derechos. Te doy gracias paso a paso, que sostienes mis zapatos y me guías el camino hacia mis sueños. Quiero correr por tus calles, donde cada tarde soy feliz y juego. Quiero yo seguirte ejemplo, canta Guanajuato por un mundo mejor. Queremos que vivas en un Guanajuato que sea más seguro, que sea educado, que sea ecológico, próspero y sea también incluyente. Queremos que sea de oportunidades, que apoya a mujeres, que apoya a migrantes, que empuje, que sude, que sienta y emprenda a la par de su gente.